El año pasado se registraron un total de 5.132 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer. Este dato supone un aumento del 19% respecto al año anterior, una media superior a la del conjunto del país. Conscientes de este incremento, ha aparecido la figura del fiscal que coordina la violencia de género en la región. Y hoy contamos con quien se encarga de ello, en Castilla y León, María Boado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. ¿Por qué ese incremento de denuncias 2014 frente a 2013? Bueno, desde los datos que yo tengo, considero que este incremento se debe a la denuncia de esa pequeña delincuencia o delincuencia más leve en el ámbito de la violencia de género. Hay delitos menos graves y delitos graves de violencia de género. Este repunte ha sido en denuncias de estos primeros delitos, de los menos graves. Es decir, la mujer denuncia una agresión, la primera agresión, y no espera a la segunda o a la tercera para poner esa denuncia. Entonces, esta iniciativa de la mujer a denunciar el primer hecho creo que es la causa del repunte, porque realmente en casos de violencia habitual o en casos de homicidio o asesinato, gracias a Dios no estamos en la comunidad autónoma más puntera o con más casos de violencia grave de este tipo. El repunte yo creo que se debe a esta mayor iniciativa a la hora de denunciar el primer hecho delictivo que se comete contra la mujer. O sea que la diferencia de Castilla y León con el resto de España es que nosotros tenemos delitos o denuncias con consecuencias menores, entre comillas. Creo que siempre que entre comillas resto. Efectivamente, creo que lo que se denuncia son delitos más puntuales, más de violencia concreta, de violencia del momento, de un hecho concreto, y que son menos los casos de violencias más permanentes en el tiempo. Son muchos menos las denuncias que se plantean o que se ponen de este tipo, y desde luego, como sabéis, casos por homicidio ha habido 3 en el 2014, por lo tanto creo que el repunte ha sido en eso, en esas denuncias de hechos de delitos menos graves. Y precisamente por este repunte es por lo que ha aparecido o se ha creado esta figura de fiscal que coordine todo lo que es la violencia sobre la mujer a nivel regional. Bueno, no es el único motivo, desde luego. Yo creo que si se ha creado es porque desde la Fiscalía Superior pues han considerado la necesidad de que esta comunidad autónoma tenga un fiscal coordinador, pero por las peculiaridades de esta comunidad autónoma, no porque sea una comunidad especialmente violenta a nivel de violencia de género. Hay que pensar que somos 9 provincias con un territorio muy extenso, con una gran cantidad de núcleos rurales en donde no hay un cuartel, por ejemplo, de la Guardia Civil. ¿Esto a qué nos lleva? A una necesidad de estar todos conectados, todos los que trabajamos en el ámbito de la violencia. No solo los 9 fiscales, que somos fiscales delegados provinciales en cada una de las provincias, sino que estemos coordinados hasta con el último guardia civil del último puesto que está en el pueblo más recóndito de la comunidad de Castilla y León. Una comunidad como la nuestra, por esa peculiaridad espacial que tiene, necesitaba esta figura del coordinador. Pero teniendo en cuenta que en España solamente está usted y otra persona desempeñando este puesto, me resisto a creer que solamente haya 2 comunidades en España con ciertas peculiaridades. Tiene que haber algo más. Realmente es que las 2 comunidades donde existe esta figura son las más grandes de España. ¿En cuánta extensión? Andalucía y Castilla y León. Evidentemente, donde hay una sola provincia, no hay que coordinar a 9 fiscales provinciales como hay aquí. Castilla y León tiene esta especial peculiaridad, ¿no? 9 provincias, 9 fiscales provinciales. Igual hay 30 fiscales que entran a las guardias de violencia de género, un montón de puestos de Guardia Civil, de Policía Nacional, de CEAS en los centros rurales. Todo esto hay que coordinarlo. Se trata de que todos estemos en contacto, que todos trabajemos en la misma dirección, y para eso ha surgido esta figura. ¿Cómo afecta la crisis, los apuros económicos de cara al comportamiento de violencia de género? Bueno, evidentemente la penuria económica o la crisis económica no favorece nada la armonía en el ámbito de la familia. Entonces yo creo que es directamente proporcional la crisis, digamos, a que haya aumentado el número de denuncias. Sin embargo, ha sido en este año, y en años anteriores ha habido incluso un descenso en el número de denuncias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente la mujer que era dependiente
antes de la crisis es más dependiente en este momento, y eso la genera una dificultad añadida a la hora de denunciar. Sin embargo, el número de denuncias no es una fotografía exacta de lo que ocurre en la sociedad. Yo creo que la crisis ha generado más violencia de género. Otra cosa es que toda esa violencia de género generada no se denuncia, lamentablemente no se denuncia. Y casualmente también hace unos días veíamos unos datos que afirmaban que también se había incrementado el número de divorcios y de separaciones. Efectivamente, sí, es algo, pero que también ha habido un retroceso anteriormente, ¿no? Pues sí, la verdad que es significativo, pero sobre todo en lo que yo trabajo, que es en la violencia de género, entiendo que este repunte se debe a la violencia esta puntual de la que estamos hablando, y que el retroceso anterior se debe al nivel de dependencia de las mujeres respecto de sus propios maltratadores, que se ha incrementado con la crisis económica. ¿Usted cree que en la actualidad las mujeres que sufren un episodio de maltrato tienen la suficiente información, saben que existen ciertas herramientas a su alcance para dar ese paso y terminar con esa tortura? Pues esa es una de las grandes luchas que tenemos en el ámbito de la violencia de género, y una de las que en las que yo estoy más empeñada, porque la mujer verdaderamente víctima de violencia de género tiene muchísimos recursos a su alcance. Basta con que acuda a un CEAS para que tenga ya una asistencia psicológica, una asistencia jurídica. Desde el momento en que decide ponerse la denuncia, tiene una asistencia jurídica especializada en violencia de género, totalmente gratuita, con independencia de cuál vaya a ser el resultado, si haya condena o no haya condena, no va a tener que pagar nada a su letrado. Tiene centros de acogida, tiene ayudas económicas. Lo que hay que hacer es que la mujer lo conozca. Evidentemente hay que darle la mayor divulgación posible a todos los niveles para que la mujer conozca estos medios. El problema es que es la mujer la que tiene que ir a buscarnos, porque evidentemente son mujeres mayores de edad y no podemos ir casa por casa ofreciendo estos servicios, porque sería una invasión de la intimidad familiar, ¿no? Es la mujer la que tiene que acceder a nosotros. Pero también hay que tener en cuenta que, a pesar de toda esta infraestructura para ayudar a la mujer víctima de violencia de género, aún así la denuncia es muy difícil. A la mujer le cuesta mucho denunciar, porque la denuncia en violencia de género supone una ruptura total con la vida que ha llevado hasta ese momento. Hay que entender que a una mujer le resulta muy difícil salir con sus hijos de un hogar suyo para irse a una casa de acogida. Es muy complicado, pero que la mujer tiene todos esos medios a su alcance, les tiene. Y que tenemos la necesidad de hacérselo saber a todas, pero luego son ellas las que tienen que ir a buscar esta ayuda, esta asistencia. ¿Y cambia el devenir de la situación o el hecho de dar el primer paso en mujeres cuyo estatus o cuyo perfil social, económico, cultural es más elevado o no? Yo creo que el nivel económico no es el dato relevante a la hora de que se produzca un hecho de violencia de género. Como hemos dicho, las penurias económicas evidentemente no ayudan a la armonía familiar, pero la violencia de género procede de factores muy diferentes. Muchas veces deriva, por ejemplo, de una adicción de la persona que maltrata, de una adicción generalmente a las drogas o una adicción a los tóxicos, pero otras veces, por ejemplo, proviene de un rol que ha adquirido, de una conducta repetida de sus padres, por ejemplo, y otras veces simplemente de la propia personalidad del hombre que maltrata, que no es que esté afectado psicológicamente, sino simplemente es una persona que tiene dificultad para aceptar las frustraciones, el fracaso. El mismo estrés genera violencia de género, y estos datos muchas veces no van unidos a un nivel económico determinado más bajo o educativo más bajo, ¿no? Por lo tanto, el nivel social o el estrato social no creo que sea el dato determinante de la violencia de género en absoluto. En la mayor parte de los casos consultados de muerte, la mayor parte de los agresores tenían órdenes de alejamiento previas, ¿no? A la denuncia interpuesta por la mujer finalmente con la que acabó con su vida, ¿no? Esto demuestra que estamos haciendo algo mal, que hay que prevenir con otro tipo de medidas antes del fatal desenlace. A ver, yo creo que todos los que trabajamos en el ámbito de la violencia de género, ya sea directamente, como es el caso de los fiscales, o indirectamente, como os incluyo a los medios de comunicación, trabajamos con el mayor de los rigores posibles y poniendo toda nuestra voluntad. Yo, más que decir o de preguntarme qué es lo que estamos haciendo mal, lo que me preguntaría es qué más
podemos hacer por estas mujeres, por estas víctimas de violencia de género. Y hay que incidir en algunos aspectos fundamentales. Yo desde mi postura de fiscal lo tengo muy claro. Cuando se ha denunciado un acto de violencia de género, el mal ya está hecho. El delito ya se ha cometido y ya tengo una víctima y tengo un agresor. Puede evitar que esta mujer se la siga agrediendo, pero ya no he podido evitar el primer delito. ¿Dónde hay que incidir? Efectivamente, en el ámbito educativo. Considero que donde quieran meterlo, en qué tipo de asignatura, en las tutorías, donde sea, a cierta edad en todos los colegios tendría que haber 1 o 2 charlas necesariamente, obligatoriamente, en esta materia de violencia de género en alumnos de cierta edad, para educarles en este tipo de conducta. De los colegios y de los jóvenes vamos a hablar ahora mismo, pero le voy a pedir que se quede unos minutos más porque quiero abrir la mesa. Quienes me acompañan en esta noche de miércoles, ya paso a presentarles a Juan Carlos Aparicio. Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A la abogada Nuria Barrio, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Y también el abogado Nacho Díez Navarreta. Gracias, Nacho, por venir. Hola, buenas noches. Hablábamos de jóvenes. Hace unas cuantas semanas dábamos una noticia relacionada con una serie de informes, ¿no?, de una serie de encuestas que se habían realizado en diferentes colegios, y curiosamente los datos desde mi punto de vista eran bastante negativos en cuanto a las respuestas que daban los adolescentes en cuanto al concepto que ellos tenían, por ejemplo, de la posesión de la mujer, de los celos, de ver mensajes personales de un teléfono móvil. Se supone que los chicos y chicas jóvenes de ahora tienen otra educación diferente, ¿no?, menos machista, menos sexista, etc. Efectivamente. Yo siempre he dicho que, por lo que veo desde mi experiencia personal, la violencia de género no tiene edad. Te podría sorprender que hemos tenido denuncias de personas muy entradas en la tercera edad que sobrepasan los 70 años, pero sí que es cierto que el repunte mayor es en el caso de violencias con personas muy jóvenes, ¿no? Y sorprende que, por ejemplo, una mujer de 20 años acceda a que después de 3 meses de relación con un chico, acceda a que le quite su teléfono móvil y le dé otro donde solo conste el número de teléfono de la madre, del padre, de la hermana y el suyo, el de su pareja sentimental. Y sorprende que una mujer que ha recibido y que ha sido educada en la igualdad de sexos y en la igualdad de género acepte como lógica y como normal una conducta de esa naturaleza, incluso la relacione con el amor. Malentendido, evidentemente. Yo creo que eso es un fracaso educativo en el que tenemos, claro, todos una responsabilidad, no solo los centros educativos, desde la familia, desde la sociedad, desde los medios de comunicación. Hay que luchar por evitar esto, que efectivamente es una realidad social. Pues quiero saber yo la opinión de vosotros, Juan Carlos. Este tema reconozco que es un tema absolutamente apasionante y al que he dedicado muchísimo tiempo durante muchas responsabilidades. Hasta el año 97 en España no se reconocía la existencia de ningún tipo de violencia. Ya se empezó a hablar entonces de la violencia doméstica, porque también hoy estamos hablando de la violencia directamente de género. Pero sería muy injusto no pensar en personas mayores, en niños, en ese entorno, como bien decía la señora fiscal, que también es víctima mediata o inmediata. Y estamos hablando de un fenómeno en que se ha adquirido cierta visibilidad, y bendito sea Dios de que hoy la sociedad toma conciencia, pero la invisibilidad, por ejemplo, de la violencia hacia mayores, la invisibilidad de la violencia hacia niños también está ahí, y conviene que lo recordemos. Hasta el año 97 no había ni estadísticas ni medios de ningún tipo. Y se combinó algo que me parece muy razonable, que es una cuestión realmente de Estado. Y se combinó que tenían que colaborar todas las fuerzas políticas. Y se entendió que además todas las administraciones podían aportar recursos en la medida de sus posibilidades. Y el esfuerzo fue ingente. También porque a veces se tiende a comparar lo que hubo con lo que hubo que arrancar con lo que luego es mantener. Esto, si se me permite la figura, construir un edificio o mantenerlo. Y construir un edificio era formar hasta las personas. Conviene recordar que en las comisarías había a veces un mal añadido al daño recibido por una mujer que denunciaba. Que no todos los jueces, ni todas las fiscales, ni todos los jueces tenían esa misma sensibilidad que hoy tiene la sociedad. Conviene recordar que no había recursos ni para esos centros de acogida, ni para esas estancias de mayor duración, ni para generar oportunidades o prioridades de empleo respecto a esas personas que sufren una dependencia económica y que a partir de ahí, en muchos casos, tienen una segunda dependencia violenta. O sea, prácticamente, perdón, estás diciendo que hasta hace 18 años aquí el ser un maltratador se queda totalmente impune. Es que no existía, es que no figuraban las estadísticas que hoy podemos tener y que nos alarman, pues porque el ritmo que hemos tenido estos años, de decir una mujer muerta cada semana, para que lo pueda entender cualquiera, es una barbaridad, es una brutalidad. Pero hasta el año 97... no existía ni siquiera esa estadística que permitiese identificar cuál era un homicidio normal y cuál era un homicidio por violencia de género.
Yo quiero reconocer públicamente el enorme esfuerzo que hizo además una mujer y burgalesa, que se llama Concepción Dancausa, como directora general de la mujer, que reconoció que este problema existía y que supo inducir los mecanismos que ahora nos han permitido que lo veamos con una enorme preocupación, sobre todo por el último aspecto que ha señalado la señora fiscal. A mí, que personas que han vivido en su infancia o que han tenido un patrón de machismo sigan ejerciendo ese tipo de machismo, no lo entiendo, pero parece que hay una causa. Pero que se acepte como expresión de amor la intromisión en la intimidad de lo que hoy genera intimidad, un teléfono móvil, las comunicaciones, los viajes de una persona, y que además luego se traduzca como una expresión de amor, lo que es puro afán posesivo y puro afán coercitivo, me parece una barbaridad. Cuando hablamos del fracaso escolar, siempre tendemos a pensar en los que acaban o no acaban ciertos ciclos educativos. Estamos ante un ejemplo de fracaso escolar si estas estadísticas que se están dando, si estas encuestas, unas las que nos dicen que hay muchísimos jóvenes que se consideran incapaces de distinguir tan simple lo bueno de lo malo, pero si además no es solamente distinguir lo bueno de lo malo, sino malinterpretar lo que es bueno y lo que es malo, me parece que es quizás donde más se está fallando en este momento la sociedad. Nuria, tu percepción sobre la situación actual. Yo creo, como decía la fiscal, que hay que incidir muchísimo en el ámbito educativo, en el respeto, en los valores, en el respeto hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos. Ese ámbito es fundamental. Luego, no banalizar con este tema y llamar a las cosas por su propio nombre, ¿no? Porque muchas veces yo pues leo en algún titular: una mujer muere a manos de su expareja. No muere, es asesinada. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre y desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la responsabilidad de todos, de administraciones, de medios de comunicación, todos empezar a poner las cosas en su sitio, llamar a las cosas por su nombre y incidir en los aspectos para que la gente joven no justifique tipo de actuaciones justificándolas como que es una parte de los celos naturales que puede tener una pareja. Eso no son celos naturales, eso es enfermizo, demuestra una posible patología que pueda tener la persona. Ella decía pues muchas veces por la personalidad que pueda tener la persona o por un rol adquirido. O sea, hay que examinar de dónde viene la causa que provoca esa violencia e intentar erradicarla con la formación, no queda otra. Nacho. Yo coincido absolutamente en que es imprescindible seguir insistiendo en dar visibilidad a un gravísimo problema de la sociedad, porque en definitiva es un fracaso de la sociedad, ¿no?, en su conjunto, y de todas las explicaciones que nos ha dado la fiscal delegada regional de violencia de género. A mí sí que me gustaría plantearle, porque deduzco que de la ley, ahora estamos 10 años después prácticamente, ¿no?, de la aprobación de la ley integral, que contenía, por supuesto, una carga penal punitiva importante, pero que contenía también muchas otras medidas extrapenales que tienen que ver precisamente más con el cambio social que con la reprimenda penal, con la aplicación pura y dura del derecho penal. Si después de estos 10 años al final pudiera quedarnos un poco la idea de que ha fracasado casi todo salvo la aplicación punitiva del derecho, ese refuerzo penal que estableció la ley, esa tutela reforzada desde el punto de vista penal que estableció la ley integral, y por el contrario los aspectos educativos, sociales, algunas de las medidas que contiene la ley de acompañamiento precisamente o sustitutorias de la pena penal, de la carga penal, que no se han desarrollado suficientemente. ¿Fiscal Boada? Sí, bueno, con respecto a la ley de protección integral, la verdad que es una ley maravillosa. Todo se puede mejorar, pero es una buena ley, y además que es una ley que se ha mantenido con el tiempo, con mejoras, con incrementos, pero es una buena ley. El otro día comentaba yo que el Convenio de Estambul, que es una norma europea que ahora nos impone una serie de obligaciones a los países europeos, nos pone obligaciones que nosotros cumplimos desde hace 10 años con la ley de protección integral. El caso es que tenemos que esforzarnos evidentemente en esa aplicación, y ciertamente las medidas punitivas que se incluyen en esa ley no son suficientes, evidentemente no están resultando suficientes, porque el derecho penal solamente debe entrar en el último extremo, como hemos dicho, es cuando ya se ha cometido el delito. Si es un delito pequeño, estaremos parando la violencia a posteriori, pero como empecemos con un delito de asesinato, ya nada podemos hacer por esa mujer. Y evidentemente tenemos que seguir incidiendo en informar, en educar, en acompañar, en asesorar y en apoyar a la mujer, además, desde el primer momento hasta que termina el cumplimiento de las penas. No acaba con la condena
del maltratador. Hay que seguir apoyando psicológicamente a la mujer durante todo el procedimiento, incluso después de que este señor haya cumplido las penas, porque si no pasa como con la última mujer lamentablemente asesinada por su pareja en Valladolid, que después de que se habían cumplido las penas volvió a aceptar en su vida al maltratador. Si no tiene un apoyo psicológico la mujer, no rompe ese vínculo que de alguna manera enfermiza, la une al maltratador, ¿no? De una manera dependiente la une al maltratador, y por eso hay que seguir apoyando a la mujer y hay que incidir efectivamente en todos los aspectos en los que tú te referías. Y María, coméntenos el resto de intervenciones de la mesa. La relativa a Nuria, hay que saber de dónde viene la causa y sobre todo la visión retrospectiva también que nos ha hecho Juan Carlos Aparicio con ese dato del año 97. Sí, efectivamente hay que saber de dónde viene la causa y nosotros lo tenemos muy en cuenta en los procedimientos penales, porque por ejemplo cuando se condena a un hombre por violencia de género sabemos que la suspensión de la pena a veces viene condicionada por ejemplo al cumplimiento de un curso, ¿no? Contra el maltrato. Si vemos que viene de un rol aprendido o de una psicopatía, del carácter o del temperamento del hombre, le orientamos y le obligamos a cumplir ese curso para evitar el cumplimiento de la pena. Pero a veces cuando proviene de una adicción a las drogas, de una adicción al alcohol, lo que hacemos es sustituir ese curso por un tratamiento pues en el centro adecuado para esa desintoxicación, o sea, para eliminar ese problema que efectivamente es el que ha generado la situación de maltrato. Y con respecto a lo que decía el señor Aparicio, pues evidentemente a partir de esa fecha, en 1997, cuando surge este ámbito global de protección, ha ido avanzando la ley hasta la ley más fuerte, que es la del 2004, pero no ha dejado de avanzar desde entonces. De hecho, se va a aprobar el nuevo Código Penal, espero que en breve, y ya trae nuevas novedades en el ámbito de la violencia de género. Recientemente, en diciembre de 2014, ha entrado en vigor la Orden de Protección Europea. Siempre estamos avanzando en esta materia, gracias a Dios, por otra parte. ¿Qué novedades traerá esta reforma del Código? Pues introduce algunos delitos nuevos que antes no se consideraban de violencia de género, introduce la libertad vigilada en algunos delitos de violencia de género como pena nueva, como medida nueva, incluyen algunos delitos la privación de la patria potestad, que antes solo se admitía con respecto a los menores, por ejemplo, antes solo se admitía en el ámbito de la violencia habitual y ahora se recoge también en supuestos de violencia puntual. Esas son, por ejemplo, algunas de las reformas que conlleva el Código Penal en materia de violencia. ¿Cómo ve el escenario en el horizonte a medio plazo en este sentido? Pues un horizonte duro de trabajo, de evaluación, de estudio, de no parar, de analizarnos, de autoanalizarnos, de autocorregirnos, para tratar de que evidentemente este gran problema, esta gran lacra, pues vaya desapareciendo de nuestra sociedad. Pues la fiscal María Boado ha sido la encargada de hablarnos de la violencia de género dentro de su cargo como fiscal coordinadora de este tipo de violencia en nuestra región. Ha sido un placer escucharle y encantada, espero volver a verla pronto por aquí. Pues muchas gracias. Gracias.